El episodio número 8 de los Beast Games empieza retomando la última ronda del desafío del tren de eliminación, con la disputa de 830 de salvar a 566 y 817, o al hijo de su tía de 380 que arrastró a 697 a esta masacre. Hasta para más rastrero, 380 se empieza a desesperar y le pide que mueva la palanca para así salvarse él. Así se lo pide una y otra vez, pero al final no consigue nada, y para buena suerte de todos, es eliminado, aunque tristemente junto a 697, quien a pesar de no ser amiga cercana de 830, se vio arrastrada hacia el fuego cruzado. Esto es recriminado por todos los sobrevivientes, que acusan a 380 de que aunque negó tener $1.000.000 hace tiempo, esta jugada en serio fue muy sucia, y si solo hubiese seguido siendo leal a sus principios, nada de esto hubiera pasado. Asimismo, 830 está inmensamente destrozada por la pérdida de su compañera, 697, sin embargo solo le queda seguir adelante en este punto, todos estos 10 juntos, como un equipo, como una pequeña familia. Así ellos van de regreso a V-City y notan que todo está totalmente desierto. La gente ha perdido a muchos amigos con el pasar de los días. Sin embargo, los 10 que aún quedan aquí aún son gente de fiar, gente fiel a sus raíces. O bueno, quizá veamos lo contrario más adelante. Tras esto, cada concursante se da cuenta que al parecer cada piso de la Beast-Torre está enumerado del 1 al 10, y también cada uno ahora tiene una casa individual, con solo una pequeña cama y 2 sillas, en un cuarto profundo y oscuro, donde antes se encontraban sus amigos. Por otro lado, MrBeast había conversado con los abogados de Amazon. Esto era porque había notado algo, por lo que convoca a todos los jugadores y llama a 937 al frente, y le dice que cuando revisaron las cámaras de las grabaciones, parecía que ella extrañaba mucho a su familia. En compensación por ello, hace ingresar por la puerta principal a sus familiares, a quienes no había visto desde hace casi un mes. Luego de esto llega la familia de 930, y de todos los demás, dando uno de los encuentros más bonitos de todos los que hemos visto hasta ahora. Like y suscríbete al canal si también lo crees así. Aquí conocemos unas bonitas motivaciones de los jugadores, como 830, quien como de pequeña fue pobre, ahora le gustaría usar esos 5 millones para ayudar a los niños pobres de la actualidad, y de paso jubilar a su marido a trabajar, usando lo que le quede del dinero. Por otro lado, 566 está medio triste porque no pudieron venir sus hijos, solo su mejor amiga y su ahijado. Ahí nos enteramos que él tiene un esposo, y entre ambos han criado a 2 pequeños niños, endeudándose un poquito bastante con tal de lograr dicho objetivo, y el dinero les podría ayudar a salvar varias de esas deudas. También tenemos a 937, la menor del grupo, que con solo 22 años quiere forjar una casita con su esposo, ayudar a sus padres y a su hermana gemela. Por último, tenemos la historia de 831, el cual cuenta con 2 hijos y nos cuenta que uno de ellos tiene una enfermedad cerebral incurable, que causa que a sus 7 años de edad tenga el intelecto de un niño no menos de 2 años, pero con ayuda del dinero le podrá dar un mejor estilo de vida al pequeño, en lo que invierte en investigar algún tratamiento o cura para esta rara enfermedad. Tras escuchar estas bonitas historias, ahora sí, vamos con el reto de la noche. Primero, entre los 10 tendrán que escoger quién se quedará en la casa número 1, y nadie lo duda de un segundo y escogen 830 para este puesto, por lo que ahora será deber de escoger quién recibirá la llave para la casa número 2, y esa persona es 453. Ahora, él escoja 566 para la casa 3, 566 escoja 937 para la casa 4, 930 se va para la 5, 831 a la 6, y le sigue 974, 424, 947 y finalmente 817 se va a la casa 10. Tras esto, los guardias enseñan que en el centro de la ciudad había $1.000.000, y entre cada concursante, uno por uno irán saliendo para coger la cantidad que quieran, con la posibilidad de que nadie sepa cuánto se llevaron, solo el dinero que quede en esa caja. Tras esto, cada uno entra a su casita para esperar su turno. Al final, la primera en salir es 830, y como todo el mundo confiaba en ella, saben que si coge algo, todo el mundo lo sabrá por ser la primera, y no sabía qué hacer. Una vez sale de su casa, en serio pero en serio lo piensa muy bien, y al final solo coge 100.000, esperando que los 900.000 restantes se repartan equitativamente entre todos. Luego de esto era el turno de 453, y en este caso él termina escogiendo $223.000, porque su cumpleaños era el mes 2 del día 23, o sea el 23 de febrero. Tras esto le tocaba escoger su parte a 566, y él se pone a comentar que tenía bastantísimas deudas como ya sabemos, así como una hipoteca pendiente, que juntos sumaban casi $530.000, y curiosamente la persona que le seguía, o sea la casa número 4, fue una amiga que lo acompañó desde la competencia del cubo, por lo que esperaba que fuera igual de bondadoso que ese día. Volviendo con 566, al final y luego de mucho pensar, termina llevándose $650.000, hermanito, para pagar sus deudas y de paso tener una bonita vida por un buen tiempo. Aunque eso sí, se quedó muy pero muy pensativo luego de escoger tal monto, al punto de solo ponerse a llorar en su habitación. Tras esto le tocaba a 937, y cuando mira que solo quedaban $27.000 se le parte el corazón, por lo que aún con enojo y todo, solo coge $5.000
$100.000, dejando $22.000 aún para repartir entre 6 casas aún. Luego 930 se ve decepcionado y sorprendido a la vez, por lo que decide no tomar ni un solo dólar de ahí. Le sigue ahora 831, quien por alguna razón toma $7.272, curioso número la verdad. Y por el lado del siguiente, 974 se acaba llevando $3.682, que ese número es la división de partes iguales entre los que quedaban, por cierto. A esta misma decisión también llega 424, por lo que también se lleva $3.682. Y lo mismo para 947, $3.682. Y con 817, pues se termina llevando los últimos $3.682, dejando repartidos por completo todo el dinero. Tras esto, MrBeast llama a todos los concursantes a que salgan, y uno le pregunta al otro que cuánto dinero se llevaron, habiendo una super mega muy clara molestia por parte de todos cuando se enteran que 566 cogió mucho más de $500,000, o sea los 650.000. Todos saben que él no lo hizo con malicia en sí, ya que solo era para sus deudas y un poquito más para vivir bien, pero claro, al hacer esto no pensó en la familia de otros en sí, lo que lo hace algo medianamente lamentable. Tras estas fuertes declaraciones y varias discusiones, llega la hora de dormir para todos, y varias horas más tarde por fin amanece, y la situación se ve más tensa que nunca. Sin embargo, 566, a pesar de que todo el cargamontón iba contra él, se le ocurre algo para defenderse de todo esto, y es que devela a todos que entre Patrick, Jeff, Gage y él mismo han sido parte de una alianza desde hace muchísimo tiempo, pero 566 ya no formará parte de esa alianza, y revela que el objetivo de estos otros tres es eliminar a 817 y 830 le dejarán para el final de todo, ya que sienten que sí les será de utilidad en algún momento. Y usaban a 937 desde un inicio por ser la menor, hasta el final, y luego también planeaban desecharla. Literal, estas declaraciones dejaron marcadísimos a todos, haciendo que luego de esa conversación todos pasaran lo que quedaba del día sin hablarse. Así llegamos hasta la noche, y MrBeast llama a todos para que suban a la Beast Torre, y cada uno irá a un piso de acuerdo al número de su casa. Y esto será porque el siguiente reto, donde por cierto se irán 4 personas, aquí tratarán de hacer votos para eliminar a los otros concursantes, usando el dinero que tenían como medio de convencimiento, y tendrán 1 hora para decidir ello. Uy, madre mía, llegamos poco a poco a la recta final, y este episodio sin duda está potente, amiguito. Literal comprendo la decisión de 566 de elegir tal monto, aunque creo que exageró un poco la verdad, pero igual lo hizo al final por su familia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que la conspiración de los chicos los lleva a lograr algo ahora que todos lo saben? ¿El participante que no tiene ni un solo dólar logrará sobrevivir en esta prueba final? Pues lo veremos la próxima semana con el penúltimo episodio de los Beast Games. Y no olviden apoyarme mediante alguna donación por Yape si son de Perú, o por PayPal, que el link está en la descripción. Y bueno, hasta que MrBeast estrene el episodio 9, aquí les dejaré otros 2 videazos que sé que les encantarán. No olviden suscribirse y dejar su like. Y bueno, ahora sí, nos vemos en el siguiente resumen. Chau chau.